Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos al último día el último día de charlas de la React Week. Creo que hemos pasado bueno hasta acá. La fiesta no termina, apenas comienza y hoy, como siempre, recargados con energía, ¿sí o qué? No. Se va acabando, pero bueno, nos tomamos un Red Bull y volvemos otra vez. Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente. Recuerden los avisos que tenemos por acá. El baño está a su derecha, la salida va a ser por la parte izquierda. Vamos a tener 4 excelentes charlas. Recuerden que todas las charlas quedaron grabadas en el canal de YouTube de Globant para que las sigan. El panel de speakers lo vamos a hacer al final para que le pregunten lo que quieran a los speakers. Pues lo que quieran técnicamente, ¿cierto? No, un poco con privacidad. Bueno, también. Y los dejo con mi amigo Gabriel Trujillo, así que un aplauso por favor para que empiecen a calentar. Ustedes ya lo conocen, voy a ir rápidamente. Yo, antes la persona que patrocina y organiza esto, ya tienen que entender que ha sido una semana larga. Muy bien, dos comunidades importantes, el GDG, Sebas y Vane, por allá son organizadores, y React Medellín, aquí hay 2 organizadores, Ale, Simón. Pues, hemos tenido muchísimo apoyo de parte de ellos y muchísimas gracias por eso. Los hosts, Sebas Gómez, Gabriel Trujillo, nos hemos presentado. Reglas las de siempre, especialmente para las personas que vienen nuevas, celular por favor en silencio. Las preguntas al final vamos a tener el panel. Vamos a mirar aquí a todos y cada uno para que les puedan lanzar todas las inquietudes. Código de conducta: no ser patán, influyentes, respetuosos, nice. Globant siempre está contratando, entonces, bueno, ahí está el link. Pueden escribirle a john.garces@globant.com si quieren recibir alguna información al respecto de las posiciones que tenemos abiertas. Y vamos a comenzar de una vez el día 4. En el día 4 entonces tenemos aquí a Fabio Cortés. Fabio es desarrollador web, trabaja en aplicaciones inmersivas y es maratonista. De hecho, la última vez que estuvo en Medellín, ¿de dónde sos? De Bogotá. De Bogotá. La última vez que estuvo en Medellín corrió como 4 horas y 50 minutos y fueron, bueno, innumerables minutos de dolor. Esperemos que estos minutos estando acá sean algo que disfrute bastante. Nos va a hablar de React VR a React 360, entonces recibámoslo con un aplauso. Fabio, escenario. ¿Me escuchan bien todos? No está muy duro esto, está muy cerca. ¿Está bien? Listo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué chévere que estén aquí hoy. Feliz Día de la Mujer a todas las chicas que están aquí, para empezar. ¿Y qué pasó? Seguí hablando. Ok, listo. Hoy les voy a hablar de React 360. Entonces, lo que les voy a contar es más o menos la historia de cómo React VR llegó a ser lo que hoy es React 360 y vamos a ver cuáles son los conceptos y cuáles son las cosas que hay detrás, pues, de React 360. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles quiénes de ustedes han probado realidad virtual. ¿Quiénes han hecho algo, han jugado, han visto? Levanten la mano. Bueno, varios, chévere. ¿Y han visto algo de realidad virtual en la web? ¿O solo realidad virtual tradicional, como de juegos y eso? Ok, bueno, para empezar, pues realidad virtual, pues no hay mucho que decir, ya todos pues, supongo que la conocen, pero la realidad virtual es esta plataforma tecnológica que nos puede transportar a un ambiente totalmente inmersivo, a un contenido tridimensional nuevo, a otros mundos nos lleva la realidad virtual. Existen muchas formas de consumirla actualmente, consumir contenido de realidad virtual actualmente. Puede ser utilizando headsets que estén basados en el render de un teléfono móvil, como puede ser el Samsung Gear VR o los Cardboards de Google, y pues hay de diferentes rangos y precios, desde estos que son pues un poco más económicos
ya un Oculus Rift o un HTC Vive que son más avanzados y pues nos tienen, digamos, experiencias mucho más avanzadas, mucho más densas, mucho más pesadas. Sobre todo para videojuegos es donde más se utilizan este tipo de headsets más avanzados. ¿Por qué no es mainstream todavía la realidad virtual? O sea, llevamos como escuchando que este es el futuro de las plataformas y que va a cambiar cómo trabajamos, cómo estudiamos y un montón de cosas, pero como que llevamos escuchando eso como 10 años y pues no ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que la realidad virtual todavía, digamos, no es mainstream, por decirlo de alguna manera? ¿O por qué no se ha masificado? Pues resulta que, como les contaba anteriormente, hay muchas formas de consumir este tipo de contenidos y hay grandes corporaciones detrás de cada uno de estos dispositivos, como es Facebook con Oculus o HTC detrás del HTC Vive, Google con el Daydream, Cardboard y todo esto. Entonces hay muchas corporaciones que están detrás de estas plataformas. Cada una de estas corporaciones, cada una de estos headsets tiene su propio App Store, tiene sus propias tiendas de aplicaciones, es decir que esas corporaciones controlan quiénes publican o no aplicaciones de realidad virtual en cada una de sus respectivas plataformas. Esto también hace que cada una de estas plataformas tenga sus propios motores de render. Entonces las curvas de aprendizaje y los temas de compatibilidad pues empiezan a dificultar un poco el tema para nosotros los desarrolladores, ¿verdad? ¿Cómo poder quitarle esa fricción a la realidad virtual y poder hacer que sea algo masivo? Digamos que lo puedan utilizar personas de todo el mundo, países en vía de desarrollo, donde la capacidad adquisitiva pues no es muy alta como acá, pues que hablamos de que un headset puede estar alrededor de 500, 800 dólares. ¿Cómo podemos hacer que esto sea, cómo quitar esta fricción? Pues una de las respuestas a esta pregunta es WebVR. ¿Y qué es WebVR? Es realidad virtual en la web, potenciada por el internet. Es decir que las experiencias de realidad virtual van a estar corriendo directamente en nuestros navegadores, ya sea en el computador, en nuestros celulares o incluso algunos headsets traen sus propios navegadores. Existen, digamos, varias formas de hacer realidad virtual en la web. Está A-Frame, ¿conocen A-Frame? A-Frame es un framework para hacer realidad virtual en la web, justamente, creado originalmente por el equipo de Mozilla VR. Está React 360, que es el de que vamos a hablar ahora, Three.js, que es un poco más denso y pues digamos de más bajo nivel, pero finalmente nos puede funcionar. De hecho, casi todos están basados en él. Y pues ya directamente con WebGL, que pues también es un poco más de bajo nivel todavía. Y pues finalmente también está Babylon.js, que es otra librería que nos permite hacer experiencias tridimensionales en la web. Bueno, ahora sí llegamos al punto que nos importa a todos, que es React VR. Resulta que en abril del 2017 anunciaron oficialmente el equipo de Facebook y Oculus que habían creado una librería basada en React para hacer experiencias de realidad virtual en la web, llamada React VR. La idea que tenían ellos es que querían solucionar el tema de que a los desarrolladores web les costaba mucho y no tenían un camino, digamos, definido o un camino claro para hacer experiencias de 3 dimensiones en el navegador. Es decir, o sea, si bien se podía hacer, pero era complicado y digamos que el tema detrás de todo lo que tenía que saber la persona para poder lograrlo era muy difícil, porque tenía que saber un montón de conceptos de gráficos en 3D y sobre todo de motores de render de videojuegos. Eso hacía que la barrera de entrada fuera muy alta y hubiera mucha fricción. Eso era lo que ellos querían resolver y lanzaron React VR con la idea de utilizar el mismo patrón de componentes y todo, digamos, todas las ventajas que por sí ya nos ofrece React. Entonces la idea era como, ok, tú sabes React, tú ya sabes desarrollar en web, con los mismos conocimientos que tienes de JavaScript puedes hacer algún tema de realidad virtual o aplicaciones inmersivas. Sin embargo, cuando ellos lanzaron eso en abril del 2017, pues esta librería open source es obviamente en JavaScript, pero ellos internamente en el equipo de realidad virtual de Facebook, de Oculus, tenían tenían una versión de React VR que ellos usaban para sus propios proyectos. De hecho, usan para sus propios proyectos. Esta no es open source y también se llamaba React VR. Y resulta que en el primer año de vida de React VR, el camino que la gente de la comunidad open source empezó a trabajar con React VR era muy diferente a lo que estaban haciendo ellos internamente. Sin embargo, las dos librerías se llamaban pues igual. Entonces, un año después, en mayo del año pasado, el equipo de Oculus decidió cambiarle el nombre a React VR por React 360, que según ellos refleja más el objetivo de la librería
y va más en concordancia con lo que la gente la está utilizando y la ha utilizado en estos ya casi 2 años, que es la creación de interfaces de usuario tridimensionales para la web, en lugar de ser algo, digamos, relacionado 100% con modelos 3D y temas de realidad virtual, como si lo es Eifel, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es React 360? React 360 es como se llama ahora la librería, es open source de Facebook, y pues está basada obviamente en React, y la idea que ellos tienen es que sea muy fácil para las personas que ya hacen desarrollo web crear interfaces de usuario con elementos que son tradicionalmente en 2D, pero esta vez en 3D en el navegador, y pues que sea cross-platform, es decir, que funcione tanto en los teléfonos celulares, en los computadores, en cualquier tipo de dispositivo. Incluso la librería fue reescrita, digamos, la parte del render para que funcione mejor en dispositivos, digamos, de una gama no tan alta, y pues sea fácil entregar a los usuarios contenido inmersivo. Entonces, cuando empezaron, bueno, cuando, digamos, le cambiaron el nombre y empezaron a llamarla React 360, se introdujeron algunos conceptos nuevos que no estaban cuando empezó el tema con React VR. Y uno de ellos es el runtime. ¿Quiénes de ustedes han trabajado React Native? Supongo que varios. Bueno, esperaba que fueran más. Pero bueno, React Native, React VR toma algunos patrones que ya habían sido, digamos, implementados en React Native, y es que lo que hacen es separar la aplicación en 2 partes. Por un lado está el código de React, que son todos los componentes, y por otro lado el código que va a hacer finalmente el render de los contenidos tridimensionales en el navegador, es decir, el código que convierte los componentes de React en elementos tridimensionales que vamos a ver finalmente en nuestra experiencia. Este problema, esta es la solución al problema de cómo lograr que el proceso de reconciliación del que nos hablaban ayer sea, digamos, eficiente cuando estamos hablando de elementos tridimensionales, porque aquí es muy importante, es crítico que la aplicación corra a 60 frames por segundo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que la aplicación corriera a 60 frames por segundo mientras hacemos el proceso de reconciliación? Es supremamente complicado. Entonces, por eso se separa la aplicación en 2 partes, y esta segunda parte, que es la que convierte efectivamente el código de React en elementos tridimensionales, se llama runtime, y pues está basado en este patrón de React Native. Esta es la pantalla que uno ve, eso es en el demo oficial de React 360, cuando inician como el Create React App, pero de React 360 se ve así. Otro de los conceptos que se introdujeron en esta nueva versión de React 360 son los surfaces. Y es que, como les decía, ellos querían solucionar y darnos a nosotros, desarrolladores de interfaces de usuario, la posibilidad de que fuera sencillo crear elementos de UI para que los usuarios interactuaran con ellos de una forma muy sencilla. Y estas son las surfaces. Las surfaces básicamente en React 360 hagan de cuenta que tenemos un cilindro, o sea, el usuario está en la mitad y tenemos un cilindro que tiene 4 metros de radio. Y en ese cilindro de 4 metros de radio vamos a empezar a ubicar todo el contenido de UI que queremos renderizar pues, para nuestra experiencia. Pueden ser botones, imágenes, texto, lo que ustedes quieran. Las surfaces pueden ser de 2 tipos. Cilíndricos como este, es decir, que están mapeados digamos, con la curvatura del cilindro, o pueden ser flat, pueden ser planos, y estos sí los podemos girar y mover como queramos. Aquí estamos un poco restringidos porque el radio tiene que ser de 4 metros, no lo podemos mover. Digamos que esa es una de las restricciones que tenemos, pero el tema de los contornos cilíndricos en realidad virtual es una buena idea, y el tema de los 4 metros también, digamos, no se escogió porque sí, sino porque cuando tenemos, digamos, UI o elementos interactivos en una experiencia tridimensional, la idea es que todos los elementos que están en esa UI estén a la misma distancia de nuestros ojos. Y si estamos utilizando un contorno cilíndrico, pues todo el contenido va a estar a la misma distancia y lo vamos a ver bien. Aquí no se aprecia muy bien y parece que estuviera un poco más cerca unos que los otros, porque este es un screenshot de cómo se ve en web, pero es algo así como lo que les comento. Si quieren pueden entrar a esta URL, ahí pueden ver este demo que vamos a ver un poco más adelante, y les voy a explicar un poco como los conceptos que hay. Tengan un poquito de paciencia porque traté de que los modelos 3D no fueran tan pesados, pero siempre son un poquito pesados, entonces cuando lo abran tengan un poquito de paciencia.
Otro de los conceptos que se introdujeron en esta versión de React 360 se llama location. Como les decía, los surfaces están restringidos para contenido 2D, para contenido bidimensional. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hacer contenido que efectivamente sea tridimensional? Es decir, modelos 3D o alguna otra primitiva o cosas que queramos hacer que sean interactivas con las que el usuario pueda, digamos, pueda jugar. Y esos son los location. La diferencia pues, principal es que el location es tridimensional y las unidades de los locations son en metros. Digamos que el API de WebVR de los navegadores nos dice que las unidades de medida son metros para todo el tema de WebVR. Sin embargo, con los surfaces sí podemos usar píxeles, es decir, estas interfaces como la que ven acá, así pues es muy sencilla, pero la podemos hacer con CSS tradicional, pues, como en React Native, pero finalmente es algo muy similar o casi como CSS, y utilizando conceptos como Flex y todo este tipo de cosas que normalmente en 3D no podríamos utilizar. Y en Location sí, pues ya está restringido para 3 dimensiones y tiene que ser en metros. Ahorita no tiene de pronto mucho sentido todos esos términos ñoños que les estoy contando, pero cuando vean el código y cuando vean el demo corriendo va a ser un poco más claro. De pronto para las personas que están familiarizadas con React Native van a ver esto como algo pues se van a sentir un poco familiarizados con el tema de los componentes. React 360 no tiene tantos, solamente el View, Entity, que es para modelos 3D, Image para imágenes y VR Button, que es pues para un botón. Este componente VR Button lo que hace es que ya tiene mapeadas todas las interacciones que nuestro usuario puede tener, es decir, si lo vemos en web, toma los eventos de clic, y si lo vemos en un headset, toma los eventos de fuse, es decir, cuando el usuario mira y apunta hacia ese punto en particular y dura un par de segundos, él ya lo toma como un clic o un tap, si lo estamos viendo en móvil. Son los componentes básicos que tiene, es muy similar a React Native. Ahora sí, entonces les voy a mostrar aquí. ¿No está abierto? No. Sí, me mandaron el link ahí. Si quieren pueden ir mirándolo, el link ahí, si lo alcanzaron a copiar. Ahora van a tener que tener un poquito de paciencia a mí también. La idea es que podamos ver cómo funciona una aplicación de React 360 cuando ya está corriendo. Cargó muy bien, súper. Bueno, esta es, si miran, si alcanzan a ver todos bien. Esta es la aplicación, como pueden ver, tenemos todo el contenido pues 360, digamos el tema de la interfaz es muy similar como tenemos en Facebook, tenemos este giroscopio al lado que le dice al usuario, digamos, cómo es el contenido que está viendo, porque no necesariamente tiene que ser 360, puede ser de 180, si queremos ver fotos o videos que sean panorámicos, no necesariamente tiene que ser 360, funciona a 180. Incluso pueden ser así como cubos, que ponemos las 6 imágenes y él finalmente le hace el render y para el usuario va a ser como si fuera una experiencia 360. Aquí podemos ver cómo la interfaz es un poco, digamos, tiene la curvatura del cilindro, porque es un surface de tipo cilíndrico y pues tiene estos pequeños efectos allí como de hover para ver el tema. Cada vez que debería cargar Yoshi, ya cargó Yoshi. Cada vez que le doy clic a alguno de estos elementos, a alguno de estos botones, él me va a cargar, algún día, me va a cargar un modelo 3D diferente. Los que están ya más familiarizados con React Native podrán saber que la forma de compartir información entre un elemento y otro pues requiere de un store, algo similar a Redux. En este ejemplo, ahorita les doy el link para que lo vean, no utilicé Redux por efectos pues, prácticos, pero sí hay una implementación ahí un poco ñoña, algo similar a lo que sería Redux, que tiene como un store que comparte los elementos entre uno y otro. Y pues aquí no se ve muy bien el tema de las animaciones, pero para las animaciones, no, qué desastre esto, lo siento. Ya. Para el tema de las animaciones, se puede utilizar la librería Animated de React Native o directamente Request Animation Frame si lo quieren ya hacer un poco más ñoño el tema. Hay un link en GitHub que vamos a ver ahora, podrán ver cómo es. Entonces sigamos por acá.
Listo. No sé si alcanzan a ver muy bien el código, pero digamos para el componente menú, como pueden ver acá, básicamente es React, es decir, es un componente de tipo clase con su método render return. Tenemos un view que encapsula la vista que vamos a hacer del menú propiamente, y hacemos un map sencillo que retorna a otro componente, que es el botón de cada uno de los personajes, que vendría siendo este código, que es el VR button, que tiene pues, sus respectivos métodos para escuchar los eventos que suceden y la imagen que es cada uno de ellos. Como pueden ver, si bien uno lo ve así como pues todo 360 inmersivo, uno se imagina que hay un montón de código de computer graphics o un montón de cosas así súper ñoñas, pues no, pues sí es ñoño, pero no tanto como parece. Ahí lo pueden ver. El código es muy simple, la verdad. Si ya saben React, van a encontrar esto muy sencillo, y además es bien divertido el tema. Ya en cuanto al modelo 3D, como pueden ver, lo mismo, el código casi que no habla nada de tema de shaders ni nada de cosas así pues, gráficas, y es muy sencillo. El código es básicamente React, cada uno de los componentes tiene sus props y es muy simple. Los modelos 3D que soporta actualmente React 360 básicamente son GLTF. ¿Alguien tiene alguna experiencia aquí trabajando en modelos 3D? ¿No? Bueno, básicamente el GLTF, hagan de cuenta que el GLTF es como el JPG de los modelos 3D. El archivo, digamos, de Photoshop o de Illustrator es el archivo de edición, y el archivo de distribución viene siendo un JPG o un PNG. Eso es el GLTF para los modelos 3D. Esos son los que soporta. A-Frame soporta algunos más, pero pues con GLTF está bien. Finalmente, como les decía, la aplicación se compone de dos cosas, que es el código de React, que son estos, y finalmente en la parte del client.js, cuando vean un poco más a fondo del código, van a encontrar que es el runtime, que es decir, lo que está convirtiendo nuestro código de React en componentes 3D que va a renderizar el navegador. Y pues es muy sencillo, simplemente creamos una instancia de React 360 y le decimos que le haga render en una superficie al componente menú, y listo. Y pues él ya sabe que eso es a 4 metros, todo este tema del componente cilíndrico. Si pueden ver ahí que es la forma de la superficie, pues es cilíndrica, o si quiere que fuera flat, simplemente cambiamos cylinder por flat y ya está. Y para location, simplemente lo que tenemos que decirles es qué componente queremos renderizar en 3 dimensiones, en este caso es el componente model, y le decimos en qué ubicación lo va a ubicar. Es bien intuitivo el tema. En el eje X, Y y Z, esas unidades son en metros. Y finalmente, para digamos, dar la imagen que va a ser el ambiente, digamos el 360, simplemente ponemos la ruta de la imagen en un set background y listo. Como pueden ver, es sencillo el tema. Ya para cerrar, digamos que la pregunta que mucha gente me ha hecho es: quiero como empezar a trabajar el tema de web VR, y hay muchas opciones. Bueno, hay dos, bueno, hay 3, pero las más populares son React 360 y A-Frame. ¿Y cuáles son las diferencias de una y la otra? Bueno, pues indudablemente A-Frame es más sencillo porque no tienen que saber React, sino que es básicamente HTML. Pero pues React 360 tiene la ventaja pues de que es efectivamente con React. Pero la diferencia para mí va un poco más a fondo, y es que con React 360 podemos hacer todo lo que son interfaces de usuario, es decir, elementos de 2D bidimensionales que sean como de UI para una aplicación de realidad virtual o una aplicación inmersiva. Va a ser muy sencillo de hacer, y en A-Frame va a ser muy difícil. Por el contrario, si queremos hacer una experiencia con muchos modelos 3D, ya que tengamos más tema de luces, shaders y ya pues digamos como conceptos más avanzados de computer graphics para realidad virtual, pues A-Frame nos va a dar una mejor experiencia. ¿Cómo empezar? Bueno, este es el link del repositorio del demo que les acabo de mostrar. Es, como pueden ver, muy sencillo, pero la idea es que puedan ver todos los conceptos que se necesitan para una aplicación de React 360, porque digamos que no hay mucha información en internet, y ahí están como los pasos para instalarlo, porque si lo bajan y lo instalan normalmente, pues clonan el repositorio, le dan npm install, npm start, se va a romper, porque la librería de React 360 que está, el package de npm que está publicado de React 360 no está actualizado, y no sé, a alguien le pareció buena idea hacerlo sin escalar los componentes, los modelos 3D en el eje Z. O sea, no entiendo por qué, pero ese tema ya lo arreglaron y está en el código de GitHub, solo que no está en el paquete. Entonces ahí en el README de este repositorio les digo cómo hacer el fix para que ese error pues no les aparezca y puedan efectivamente utilizar esa propiedad de Scale Z. Y finalmente pueden instalar también el React 360 CLI, donde pueden crear una aplicación
es como un React App, pero para React 360. Y bueno, ya para cerrar, mi invitación es a que miremos más este tipo de aplicaciones digamos, de la programación en general, porque nosotros los que trabajamos en esta industria estamos creando el futuro, y la forma como nosotros hagamos nuestros desarrollos y contribuyamos a este tipo de proyectos open source van a definir cómo las personas van a interactuar con la tecnología en los próximos 10, 20 o 30 años. Así que hagamos realidad la ciencia ficción. Gracias. Bueno, la próxima persona que vamos a tener aquí en el escenario es Alejandro Ñáñez. Alejo, conectate a ver para que hablemos un ratito. Conectate a la Matrix. Bueno, Alejo, como les había anticipado, él es uno de los organizadores líderes de la comunidad de React Medellín. Háblame de la comunidad, Alejo. Hola. ¿Estamos? Sí, ya te escuchamos. Bien. Sí. Fuerte y claro. Hola, Háblame de la comunidad. ¿Cómo ok. empezó? ¿Hace cuánto? ¿Qué hacen? ¿Cuál fue el último etapa? Ok. Bueno, buenas noches. Nosotros arrancamos hace más de año y medio con React Medellín. Somos 4 organizadores, nos reunimos cada mes. Y este año vamos a hacer, la dinámica va a ser un mes charlas, un mes taller, un mes charla, un mes taller. Porque lo que la gente quiere hacer son talleres. Eso fue lo que descubrimos después de la encuesta. Entonces, la idea de React Medellín es reunirnos el último martes de cada mes. Y bueno, todos están invitados, no necesitan ser los más tesos, no necesitan ser ingenieros, solo necesitan querer aprender y ya, eso es todo. Excelente. Alejo nació en Popayán, dato curioso, mi mamá es de Popayán, entonces, bien. Ahí tenemos ese idea súper. El hombre contribuyó a React, bueno, en la parte de documentación y también en issues y cosas, entonces es una persona pues, que es famosa. Y bueno, no tengo muchas más cosas que decir, más que te dejamos el auditorio para que nos hablen de monorepos. Muchas gracias. Convéncenos de ellos. Adelante, un aplauso. Buenas noches otra vez, gracias por venir, viernes por la tarde, sé que es difícil, pero bueno, vale la pena. Entonces bueno, les voy a hablar sobre monorepos. Ok, ¿alguien ha escuchado qué es un monorepo acá? Bien, qué alegría. Ok, bueno, entonces, mi charla se llama Deja de repetir código en tus aplicaciones, monorepos al rescate. Entonces ven un poco de mí, ya Gabriel habla un poco de mí. Soy ingeniero frontend en Zapier, llevo trabajando con React más o menos 4 años y medio. Me encanta hacer open source, lo que dijo Gabriel, he trabajado en las traducciones de React, en otros proyectos, la mayoría de proyectos son JavaScript y React. Soy coorganizador de React Medellín, me interesan las buenas prácticas, el performance y las PWAs. Entonces, bueno, a los que quieran ver los slides, esa es la URL, ahí los pueden encontrar. Y bueno, arranquemos ahora sí. Yo les voy a hablar de monorepos, pero no les quiero decir cómo los monorepos son geniales y ya. Primero les quiero mostrar el problema, luego mostrarles una solución que no es monorepos y luego monorepos para que vean lo fácil y lo útiles que son. ¿Ok? Entonces, bueno, el común denominador de una aplicación frontend. Digamos, como estamos acá en React, una aplicación de React es un proyecto que está en GitHub, ¿cierto? Y el frontend, digamos, proyecto /GitHub /frontend, así se llama nuestro proyecto. Y él tiene todo, tiene componentes de React, tiene Redux, tiene utils, bueno. Entonces, digamos que estamos trabajando en esta aplicación súper complicada que suma y resta. Esta aplicación tiene Redux para sumar y restar. Y bueno, nos demoramos muchos meses haciéndola, nos costó muchísimo trabajo y vamos a entrar a ver el frontend en detalle, cómo está construida esta aplicación. Esta aplicación tiene componentes UI, digamos que sería React en este caso, porque React lo único que se encarga es de mostrar HTML o de renderizar algo en una pantalla, no tiene que ser HTML, puede ser native, puede ser un televisor, puede ser una interfaz nativa en desktop, puede ser VR.
Entonces tenemos componentes con estado y componentes sin estado. ¿Qué más tenemos? Tenemos Redux. En este caso tenemos Redux para manejar el estado de la aplicación. Como nos dijo Jonah en el primer día de React Week, en la primera charla, Redux es algo transversal y ustedes lo pueden usar en React, en Angular, en Vue, en JS Vanilla, como quieran hacerlo. Entonces, Redux, ¿de qué está compuesto? Tiene Action Creators, tiene Reducers, tiene Selectors, que son los encargados de sacar la información del store, y tiene un store. Y una aplicación, por lo general, tiene utils, wrappers para la API, tiene middleware, tiene hooks. Entonces, digamos, ustedes en una aplicación nunca van a ver, en una aplicación grande nunca van a ver que uno está llamando fetch a mano, que está llamando Axios a mano, uno tiene una abstracción. Entonces, no sé, myapi.get, lo que sea, myapi.post. O tenemos utils que nos transforman de camel case a snake case, o bueno, no sé, los utils que se puedan imaginar. Digamos, ahora que salieron hooks, los hooks nos permiten hacer lógica reutilizable, entonces los hooks también cabrían en esta parte de utils. ¿Ok? Entonces, para recapitular, el frontend de que está compuesto de código UI, que es React, Redux, que es el encargado de manejar el estado, y de utils. ¿Ok? Entonces, bueno, todos hemos tenido ese cliente que llevamos en el corazón, ya sea para bien o para mal. Ese cliente especial, por lo general es así a veces. El cliente siempre quiere cosas nuevas, cosas locas. Y en este caso, en esta aplicación de ejemplo, el cliente quiere una aplicación móvil. ¡Qué maravilla! Una aplicación móvil de la nada, después de 4 meses de haber trabajado en web, cero planeación por una aplicación móvil. Y dice, yo quiero lo mismo que está en web, hágalo en mobile. Tiene que funcionar nativo, entonces PWA está descartada de una vez. Tiene que ser la misma aplicación que suma y resta, pero en mobile. Entonces nosotros, como nos gusta tanto React, decimos, bueno, React Native. Pero bueno, esa es la reacción por lo general cuando el cliente cambia los requerimientos de un momento para otro, o les da sorpresas de este tipo. Como, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto a nosotros? Pero bueno, pasemos a la parte de la solución. Después de sufrir y de tener un ataque de rabia, tenemos que ver cómo solucionamos el problema, cómo hacemos una aplicación que sea mobile, que tenga la misma lógica de una aplicación web y que no repitamos código, porque la idea no es repetir código. Nosotros podríamos copiar y pegar Redux entre mobile y web, pero en la vida real eso no escala. En algún momento van a perder la sincronía y pues buena suerte con eso es un problema muy grande. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es separar nuestra aplicación en diferentes conceptos, como cuáles. Podemos separarla en Redux, en mobile, en utils y en web. ¿Qué quiere decir esta parte azul? Si hablamos de paquetes de NPM, esta anotación de @nombre/nombre es un namespace. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a crear un namespace que se llama React Week, que va a tener Redux adentro, otro que se llama React Week, que tiene mobile, lo mismo para web y lo mismo para utils. ¿Ok? Entonces, la opción 1 no es el monorepo. Es la forma de solucionar este problema, la forma más fácil y tal vez la más fácil, la más común, la que más se utiliza, y es publicando paquetes a NPM. Entonces, todo esto que vimos aquí se va a ir a NPM y lo vamos a empezar a consumir en mobile y en web. Entonces, bien, arranquemos. ¿Qué es NPM? NPM es el Node Package Manager, vive en la nube y nosotros le podemos mandar paquetes y consumir paquetes. Cuando ustedes instalan React, lo están cogiendo de NPM. Cuando instalan Axios, cuando instalan Lodash, cuando instalan cualquier paquete de NPM, él viene de la nube. Entonces la idea es que nosotros mandemos los paquetes a la nube. Por ejemplo, acá tenemos utils, lo vamos a mandar a NPM para que otras aplicaciones lo consuman. Mobile, web, Redux van a poder consumir utils. Pero bueno, aquí está explicado.
Mobile le interesa consumir de NPM. Web le interesa consumir de NPM también. Redux también podría consumir algo que esté en utils. Ok, entonces, este es como el punto central que puede conectar todas las aplicaciones. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo. Agreguemos un reducer que multiplique por 2. Ya tenemos el que suma 1, resta 1, vamos a hacer el que multiplica 2. Los pasos para hacer esto serían, ¿cuáles? Ya dividimos nuestro proyecto en paquetes. Entonces, como están divididos en paquetes, están en diferentes directorios. Nosotros no podemos tener un directorio gigante donde está metido todo y es una melcocha, eso no se hace, no escala, es imposible de llevar de llevar la idea bien y que el proyecto funcione bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, entramos a la carpeta de Redux. Escribimos el primer reducer. Escribimos las pruebas. Siempre escriban pruebas unitarias o intenten escribir pruebas unitarias, por favor. Les va a ahorrar dolores de cabeza al final del día. Pero bueno, aquí viene el primer problema. Como esto es una carpeta aparte, esto no tiene UI. O sea, esto es solamente Redux, son reducers, selectors, acciones. Pero ¿contra qué lo probamos? Las pruebas unitarias nos dicen como sí, su código funciona. Pero por lo menos a mí me gusta ver que si yo doy clic en multiplicar por 2, él multiplique por 2, que yo vea el UI que se está actualizando. Entonces, ¿cómo hacemos? Existe un comando de npm o yarn, cuando esté npm/yarn, quiere decir que sirve para los dos. Y ese comando se llama link. ¿Qué hace link? Link le dice a mi computador como cuando alguien busque en JavaScript como import x from tal paquete, él lo va a ir a buscar en el sistema de archivos, no lo va a ir a buscar a la nube. Entonces, hacemos npm link en Redux, en la carpeta de Redux, en el proyecto de Redux. Luego en otra pestaña de la terminal abrimos el proyecto web, cd web. Hacemos npm link y escribimos el nombre del paquete que acabamos de hacerle link. Entonces ahí ya él completa el ciclo. Él dice node modules el node modules que está en web, busque React Quick y busque Redux y apúntelo a mi máquina. No lo deje ir hasta la nube. Y ahí todo funciona, entre comillas. ¿Por qué? Porque npm link cumple su propósito, pero dependiendo del proyecto que ustedes estén usando, no va a servir de una vez. Por ejemplo, si ustedes están usando Babel 7 en Redux y están usando Babel 6 en React, puede que tengan problemas. Puede que ustedes le estén exportando algo de Redux en ECMAScript 6, pero el proyecto en el que lo consume no sepa manejar ECMAScript 6. Entonces, digamos que depende mucho de proyecto a proyecto, no es algo que funcione como out of the box. Entonces, bueno, por eso tiene este asterisco acá. Todo funciona. Ahora bien, ya vimos que nuestro UI tiene un botón y que el botón multiplica por 2, perfecto. ¿Qué queremos hacer acá? Tenemos que crear un pull request de Redux. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el pull request, hacerle merge en nuestro proyecto, publicarlo en npm, ¿sí o no? Entonces estamos en el pull request, nos dan feedback, ahí resolvemos todo el feedback, mejoramos el código, está perfecto, le damos merge, ok, le damos merge al proyecto de Redux y ahora sí, le hacemos npm publish con la nueva versión. Digamos que está en la versión 1.0.0, ya es la versión 1.1.0 o la versión 2.0, como le quieran poner. Y ahora sí, tenemos que ir a actualizar las dependencias en los consumidores, que sería web y sería mobile. 11 pasos nos tomó hacer un reducer que multiplica por 2. 11 pasos, hacer un montón de comandos en la terminal, cambiar de directorios, luchar con npm link. Eso no es tan bueno. Es muy complicado. Pero digamos que hay un bug, ¿sí o no? Hay un bug. Esta es nuestra reacción. Tenemos que volver a hacer 11 pasos para cambiar el que multiplica por 2, porque ahora tiene que multiplicar por 3, o porque nos faltó algún caso por evaluar.
¿Sí o no? Sufrimos. Ahora bien, la opción 2, los monorepos. Los monorepos, ¿qué son? Son muchos proyectos dentro de un repositorio. ¿Sí? Un monorepo no es un monolito. Un monolito es una aplicación que desde el principio al fin, o sea, toda la aplicación está junta. Es como un silo. ¿Sí? Entonces la aplicación no se puede como separar. Digamos, si tuviéramos un monolito y quisiéramos mandarle lo que tenemos a la aplicación mobile, no se puede porque todo está amarrado en la aplicación gigantesca. Entonces un monorepo es una aplicación muy grande, hagan de cuenta como un contenedor de muchos proyectos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Zapier tenemos el monorepo que tiene el monolito de Zapier más las otras aplicaciones independientes. Tenemos componentes de React, tenemos un proxy de GraphQL, tenemos componentes que usa todo el proyecto, componentes específicos para los equipos, ¿sí? Entonces, bien, habiendo hecho esta aclaración, seguimos a quién nos va a ayudar a hacer un monorepo. Este querido gatico que es Yarn. Los que están siguiendo o los que se metieron a ver los slides, acá abajo está un link de Yarn Workspaces, ahí está la documentación de cómo hacer un monorepo. Hacer un monorepo con Yarn es muy sencillo. Primero, vamos a ver la estructura de los monorepos. Esto sería un monorepo. Tenemos, esta es la raíz, tenemos packages y adentro están todos los paquetes que nosotros queremos utilizar. Entonces, en este caso estaría Redux, estaría web, estaría mobile y los componentes comunes. ¿Ok? Fuera de packages tenemos un gitignore, un package.json, un readme y un yarn.log. ¿Ok? Entonces, esto se parece mucho a un proyecto de frontend, a un proyecto de Node. No tiene nada extraño, no hay ningún archivo .monorepo o algo así. Entonces, bien. Ahora bien, en el package.json acá arriba, el package.json que está acá en la raíz, le vamos a agregar ¿qué? Un nombre, le vamos a agregar private true, esto es requerido, línea 3 a la 7, esto es requerido. Este nombre no. Entonces, tiene que ser privado y le damos una opción que se llama Workspaces. Entonces, Workspaces adentro tiene packages y le decimos todos los paquetes de este monorepo van a vivir dentro de packages. Esto no es obligatorio ponerle packages, pero es la convención y es lo que se usa. Entonces, si quieren, pueden ponerle paquetes o mis cosas, o nombrar cada uno de los paquetes. Y a medida que crezca, le van a ir cambiando los nombres. Pero bueno, esa es la convención, guíense por esta convención. Ahora bueno, ¿qué hay en cada paquete? Este es el paquete de web, este es una aplicación de Create React App, normal, Create React App, New, tal aplicación. Tiene todo lo que ustedes ya conocen y el cambio que vamos a hacer es acá en package.json. Acá está la ruta y acá le tenemos que poner React Week/web. Este nombre es convención también. Entonces, si estamos trabajando en el monorepo de React Week, pues le ponemos @React Week/web. Le decimos que es privado y le ponemos la versión 1.0.0. Ahora bien, los paquetes en el monorepo: UI, Redux, Common y Mobile. Esto acá es un celular. Creemos el store compartido en Package Redux. Entonces, dentro de la carpeta de Redux creamos un store. Aquí, esto es el reducer. Acá creamos el store. Aquí quité código para ganar espacio y lo exportamos. Eso es como ustedes lo harían en un archivo que está en la aplicación de React normal. Esto no tiene ningún código extraño ni nada. Lo exportamos desde el index.js. Entonces, export default as store from store. Y en el package.json de Redux le decimos todos los exports, o sea, la forma en la que se va a comunicar Redux con el mundo externo vive en este archivo de acá, index.js, que sería este mismo de acá. ¿Okay? Y vamos a importarlo en mobile. ¿Cómo hacemos? Abrimos el package.json de mobile, le damos una versión y le decimos las dependencias. Agregueme React Redux en la 1.0.0, que es la misma que vimos hace rato. Y en app.js, esta es una aplicación de React Native creada con React Native CLI. Entonces esto es puro, que hay mucho más código React Native que omití por espacio. Entonces importamos el store
desde React Week. Ya no está en el mismo file system como ./redux o ./mi store, sino que va a ir a buscar al paquete. Y acá se lo ponemos en el provider. Esto es de React Redux. Entonces con esto ya usamos el store que está en el paquete de Redux. Ahora vamos a hacer lo mismo en web. Misma historia. Tiene nombre, React Week Web, y le decimos la dependencia es React Week/Redux en la 1.0.0, como se ve acá. Y en el index de web vamos a hacer lo mismo. Importamos el store desde React Week Redux y lo metemos en el provider de nuestro React on Render. Y así se vería. Entonces, esta aplicación mobile y esta aplicación web están compartiendo el mismo código de Redux. Entonces, aquí pueden ver que suma, que resta. Es el mismo store. No repetimos nada de código. Lo creamos en un lado y se consumió en diferentes partes. Muy bien. Cool. Siguientes pasos. Ya para finalizar, ¿qué podemos agregarle a un proyecto que tiene React Native y que tiene React Web? Le podemos agregar React Native Web, que es una forma de crear componentes que sirven para web y para native a la vez. ¿Ok? Podemos agregar Storybook, que ya nos hablaron en el día 2 de esto. También podemos hacer un paquete Storybook y lo instalamos ahí y él puede utilizar los paquetes que ya se han creado. Y agregar linter y pruebas unitarias. Entonces podemos tener un linter que corre en todo el proyecto y ya Workspaces se encarga de ejecutar ese linter en cada uno de los paquetes que tengamos establecidos. Y bueno, eso es todo. Aquí pueden encontrar las diapositivas y muchas gracias. Bueno, tenemos a Carlos González de nuevo. Conéctese aquí al poder, macho. Listo. De Carlos, para los que vinieron el primer día, Carlos nos habló de qué fue lo que nos hablaste el primer día. React Native. React Native. Bueno, él viene a conversarnos ahora del API Context, hacer un manejadorcito de estados. Los que venían entonces el primer día saben que en la casa de él llovían gallinas, ¿sí? Pero él también es un rockero así, súper metalero, y entonces ha ido a conciertos de rock y en estos días había uno en Montenegro y bueno, hicieron actividades de cosas de rockeros, o sea, como era un concierto por la naturaleza y por los animalitos en vía de extinción, entonces los pusieron, les dieron plastilina y hicieron animalitos de plastilina. Eso es una cosa así, muy de rockero. Entonces, bueno, vamos a darle un aplauso entonces a Carlos para ver qué tiene. Se me perdió la ballenita que dice en plastilina, muy triste. Muy buenas noches, yo ahorita vengo a presentarles algo que a mí me pareció muy interesante y es cómo crear nuestro propio State Manager con Context en 4 simples pasos. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado como, bueno, yo estoy usando Redux en mi aplicación, ¿cierto? Y estoy usando React Redux y yo utilizo un provider y utilizo Connect y esa vaina llega, los datos llegan a mis componentes, ¿cierto? Sin importar qué tan lejos estén en el árbol de componentes. Y pues llevamos haciendo esto años y no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿cómo carajo, cierto? O sea, eso no puede ser magia negra, tiene que haber algo de React que Redux esté utilizando para poder llevar esos datos hasta allá, ¿no? Pues ese algo hace poco se volvió público, no lo era antes, y se llama la API Context. Ustedes se pueden imaginar la API Context como un multitoma al que cualquier componente puede llegar y conectarse y sacar lo que necesite de ahí, ¿sí? Pues su funcionamiento básico es llevar datos a cualquier parte del árbol de React. Esto previene prop drilling y otros patrones que a la gente a veces no le gustan mucho, pero también puede tener utilidades mucho más allá. ¿Qué significa que pueda llevar mis props o mis datos a cualquier parte del árbol de componentes? Pues yo creo que es más fácil verlo en un ejemplo. En un paso tradicional de props tenemos estas vainas que dicen como
voy a pasarle a mis hijos este usuario, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un componente que esté muy adentro del árbol y que necesita ese usuario, ¿qué tiene que hacer? Pasarlo desde el padre al hijo de ese hijo, al hijo del hijo de ese hijo y así consecutivamente hasta que usted se aburre, ¿cierto? Entonces usted hace esta cara y dice, venga, pero yo quiero poder acceder a estos datos desde cualquier parte, yo no quiero tener que pasar eso por todo lado. Entonces, Context viene al rescate. Nos provee una forma de compartir esos datos alrededor de toda la aplicación, ¿cierto? O específicamente alrededor de todo un árbol de componentes. Nosotros lo vamos a llevar ahorita hasta el punto en que se compartan toda la aplicación, pero eso es algo que es un detalle de implementación, por decirlo de alguna manera. No necesariamente tiene que ser así. Entonces consta de 3 piezas básicas. Un provider que todos los van a reconocer como de Redux, pues si ustedes se acuerdan más o menos de cómo se utiliza. Un contexto como tal, que es lo que aloja los datos, por decirlo de alguna manera, lo que uno vería como la store. Y los consumidores, que básicamente son los componentes que van a estar consumiendo precisamente esos datos. Ok, me paso. Listo. ¿Cómo se crea un contexto, por ejemplo? Es muy simple. Importamos createContext desde React y le pasamos un estado inicial. Entonces, si creamos un contexto de usuario, podríamos tener fácilmente nombre, email y avatar, y ya tenemos un contexto que tiene esos datos. En estos momentos, pues todos están apuntando a null, ¿cierto? Pero ya tenemos esos datos y se pueden consumir. Ahora, ¿cómo instanciamos un provider? Es muy similar a Redux, ¿cierto? Solo que ahorita lo que le vamos a pasar es un posible valor inicial. Entonces ahorita lo que hice fue como pasarle simplemente en name Carl. Puse Carl porque no me cabía Carlos sin que se saltara la línea. Y ya tenemos un provider que a toda la sección de usuarios le va a proveer estos props sin necesidad de que ellos tengan que pasarlo en los props, ¿sí? Como pueden ver, user section no le manda al usuario, no le manda nada, simplemente se instancia y ya todos los componentes que estén dentro de esa user section podrían tener acceso posiblemente a estos datos. Y pues cómo hacemos que uno pueda consumir esos datos allá. Uno puede utilizar en los componentes clase el context type, la variable de clase context type, por decirlo de alguna manera, y simplemente pasarle el contexto que nosotros deseamos, y ahí adentro ya vamos a poder consumirlos de esta manera. Pues simplemente en this.context van a vivir todos los datos que nosotros pasamos, ¿cierto? Usualmente Redux lo pasan props, ¿cierto? Pero eso viene de otro patrón. Entonces vamos a ver otra forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es utilizando el consumer como tal, como componente exótico, que va a ser un patrón de renderizado de props. Y a partir de esos props podemos pasarle lo que queramos a nuestros componentes, ¿cierto? Este es el patrón que vamos a utilizar como para construir nuestra pequeña librería de manejo de estados. Entonces, pues, más o menos para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Qué diferencia eso hizo? Pues, lo que les llevo diciendo desde un principio, ahora podemos entrar desde cualquier componente que queramos a leer los datos de nuestra store, ¿cierto? Sin pasar props abajo y abajo. Entonces, eso ya empieza a sonar un poquito a Redux, ¿cierto? ¿Qué tal si nosotros entonces cogemos todos estos concepticos que nos trae Context y empezamos a armar un manejador de estados general para nuestra aplicación? Paso 0, este no cuenta, vamos a definir una API. Lo que queremos hacer es algo similar a esto. Entonces, en el provider queremos simplemente pasarle un estado inicial y unas acciones, ¿cierto? Las acciones son lo que van a modificar el estado, ¿cierto? Y que todos los componentes que estén dentro de app pues ya puedan acceder a eso. ¿Qué son las acciones? Si no están muy acostumbrados a Redux, de pronto se les haga algo extraño, pero básicamente
es una función del estado y otros argumentos que lo que hace es generar un nuevo estado, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer prácticamente. Entonces, si tuviéramos como el estado con user que tenía name, avatar, email, y el usuario cambió el email, entonces el estado viejo sería como, no sé, nombre Carl, mi email @yahoo.com, y me pasé el Gmail. El nuevo estado sería nombre Carl, email carlos@gmail.com, ¿cierto? Y había una función que se encarga de recibir el dato nuevo del email y generar ese nuevo estado, ¿sí? Ok. También necesitamos algo así como un connect, como lo que provee Redux. Lo vamos a simplificar un poco porque pues, no hay necesidad de llevar a cabo todas las convenciones que tiene Redux, no es nuestra idea reimplementarlo. Entonces vamos a hacer un connect que simplemente pase todas las props y todas las acciones a los componentes y ya ellos verán qué necesitan y qué no. ¿Listo? Primero que todo, hasta ahora hemos visto cómo se pasan datos entre componentes, pero nunca vimos cómo hacer que ese estado cambie, ¿cierto? Redux maneja su propio store, sus propias acciones y dispatchers, pero nosotros no vamos a tener acceso a nada de eso, ¿cierto? Entonces la primera idea que se le viene a uno a la cabeza trabajando React es, bueno, ¿qué es mutable en React? El estado de un componente, ¿cierto? ¿Y por qué no hacemos eso? Entonces vamos a hacer una clase provider que extiende un componente, como siempre lo hemos hecho, y vamos a hacer un constructor particular. Vamos a recibir el estado inicial, que lo vamos a sacar de las props, y vamos a hacer que el estado de este componente sea ese estado inicial que nos pasaron, ¿cierto? Y cuando se renderice, lo que vamos a hacer es instanciar un provider cualquiera, ¿cierto? Como el que habíamos construido aquí, específicamente, este create context, y le vamos a pasar ese estado como valor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien modifique el estado de este componente, el estado de la store va a cambiar, ¿cierto? Y acabamos de hacer nuestra store mutable, o sea, las acciones van a poder modificar los datos que están en la store. Con esto ya tenemos como la otra parte que faltaba, y lo que podemos hacer es empezar a crear acciones que muten la store. Entonces, bueno, no tenemos, las acciones son como se dice, una función del estado y otros argumentos, pero no queremos tener que pasarle el estado manualmente a cada función, ¿cierto? Lo que queremos es simplemente que cuando activemos la acción, ¿cierto? Se le pase el estado que ya tenemos desde nuestro componente, y para eso tenemos que usar el closure de funciones. ¿Qué hago aquí yo simplemente? Vamos a hacer una función que retorna una función. Y esa función recibe una cantidad arbitraria de argumentos, ¿cierto? Que son los argumentos que vamos a utilizar para modificar el estado. Y entonces, a partir de este closure, puedo tener acceso al dis del componente, o al contexto del componente, sino que es que no quería decir contexto porque empieza a confundirse la gente. Pero podemos tener acceso al estado del componente y pasárselo directamente a la acción. Y además de eso tenemos acceso al setState, que lo que va a hacer es modificar el estado del componente con lo que me devuelva la acción, ¿cierto? O sea, la acción va a devolver el nuevo estado y eso es lo que vamos a usar para setState. Listo. Ahora tenemos que recibir las acciones en el constructor. Yo intenté resaltar con amarillo, pero en el televisor no se ve bien. Aquí sí. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando lleguen las acciones, lo que hacemos es simplemente utilizar el action wrapper que acabamos de ver para que tengan acceso al setState y al state como tal, ¿cierto? Y lo que devolvemos entonces ya no solo es el estado inicial, sino todas las acciones que acabamos de crear. Listo. Paso 3, la conexión de los componentes, ¿cierto? Ese es el último pedacito que nos falta. Esto es
siguiendo el patrón que les mostré ahorita precisamente. Entonces creamos un consumidor de ese contexto y le pasamos al hijo lo que venga, ¿cierto? Los props que necesiten, que pueden ser cualquier número de cosas, y el store, ¿cierto? Y con esto ya nuestro componente, o bueno, sobre el componente que usemos connect, va a tener acceso a todos los props, a todos el estado y las acciones, ¿cierto? Porque aquí definimos que esto ya no tenía solo el estado inicial, sino también las acciones. Listo. Y con eso ya tenemos básicamente las tres cosas que necesitamos: un provider, un modo de conectar nuestros componentes y la store como tal, que va a ser el estado de nuestro provider, ¿cierto? Listo, paso 4, me pueden invitar a una cerveza después de la charla. No es obligatorio, pero sería lindo. Y aquí hay una prueba de concepto que yo hice para que vean que esto funciona. Tiene un ritmo y todo para que sepan cómo usarlo. Y el código es como 40 líneas. Entonces es un manejador de estado súper pequeño que ustedes pueden usar en sus propias aplicaciones. Por favor, no lo usen en producción, se los ruego. Después me vienen con un montón de problemas y yo no sé cómo resolverlos. Pero básicamente van a poder ver que esto funciona y que no siempre necesitamos Redux para hacer todo, ¿cierto? Si su aplicación no lo requiere, si no es lo suficientemente grande, si no tiene los requerimientos, pueden hacer sus propios manejadores de estado de acuerdo a lo que necesiten y a lo que les sea cómodo trabajar dentro de su aplicación. Bueno, eso era todo. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Pasémosle aquí la batuta a Alejandro. Entonces se van pasando aquí. Bueno, hablemos de Alejandro. Alejandro es de frontend y les cuento que es una suerte tener a este muchacho por acá. Cuando tenía como 5 años, le regalaron un carro y pensó que tenía poderes y que podía volar y se tiró por un solar. Y bueno, no sé cuánto de milagro. Creció para volverse un de frontend y nos va a hablar de Movex, de frontend. Entonces recibamos con un aplauso. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, para mí personalmente es un gran placer poder estar acá, un gran honor, gracias a los organizadores, a ustedes. Y como muy bien dice el título de mis slides, hoy voy a hablar sobre cómo Movex nos puede ayudar a simplificar el estado de nuestras aplicaciones. Espera. Bueno, la presentación, un poco sobre mí. Soy desarrollador frontend en Team, llevo alrededor de 1 año trabajando para esta empresa. Por cierto, un saludo a Beto Quiroga, que es mi líder de equipo y un gran amigo que está viendo en ese momento la charla. Soy amante de JavaScript, me encanta todo lo que tiene que ver con JavaScript. Incluso he tenido compañeros de la universidad que me han dicho que quiero más a JavaScript que a mi novia. No llego hasta ese punto, pero sí es algo que me llena bastante como desarrollador. Y actualmente estoy estudiando el 5º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Medellín. Y me encanta la historia. Pues, dato. Bueno, Movex. La página de Movex nos dice que básicamente es un manejador de estado simple y escalable. El manejo de estado es un tema realmente importante en nuestros desarrollos. El hecho de que más de una de las charlas de las que hemos dado acá hayan tratado sobre este tema es algo que nos da un indicio de lo importante que es este tema. Y es un tema donde también se genera mucha controversia. La propia verbosidad de Redux, que es el manejador de estado por excelencia en React, hace que soluciones como Redux tengan una curva de aprendizaje mucho más corta, permitiendo desarrollar el manejo de estado mucho más rápido. Entonces,
La agenda que voy a seguir en esta charla es, voy a decir el enfoque que sigue Redux y MoveX, voy a hablar sobre observables, sobre actions, sobre valores computados, reacciones, voy a dar unas referencias y un pequeño demo. Bueno, el enfoque. Redux utiliza un enfoque de programación funcional, donde nosotros jamás mutamos el valor de nuestros estados, pero para hacer todo el manejo de mi estado, yo tengo que generar un gran boilerplate, es decir, tengo que seguir muchos pasos solo para manejar mi estado. En cambio, MoveX maneja un modelo mucho más imperativo y reactivo, donde yo puedo perfectamente modificar mi estado, mutarlo directamente. Entonces, este es el patrón que sigue Redux. Yo tengo una lista que está conectada a mi estado. Este estado generalmente es un JSON gigante, donde solamente yo lo que hago es tener reducers que van a hacer las operaciones que tienen encapsulada toda la lógica para poder modificar mi estado. Teniendo en cuenta de que el estado es inmutable, no se modifica directamente. Y todas esas acciones se ejecutan por los actions. De los actions son acciones del usuario que le dicen a mis reducers, hey, modifícame el estado. Bueno, MoveX sigue un patrón, este patrón. Yo tengo una vista que no se conecta, sino que observa mis múltiples stores. Redux, al ser una implementación directa de la arquitectura Flux, tiene lo que se llama la única fuente de verdad, que sería este store. MoveX, al contrario, tiene múltiples stores donde voy a poner mi modelo de datos y toda la lógica necesaria para modificar estos datos. Y tiene reacciones y valores computados que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, algunos conceptos básicos de MoveX. Están los observables. Los observables son todos aquellos valores que representan información relevante para mi aplicación y que a su vez tienen la capacidad de notificar a sus múltiples observadores de cualquier cambio que tenga Como podemos ver acá, los observadores van a ser mis vistas, mis componentes. Bueno, entonces para poder declarar un observable, me importo observable desde MoveX y ya en mi store, que va a ser una clase, voy a tener un count y unos clicks, los igual a 0. Bueno, mi demo va a ser una aplicación súper compleja que me demore muchos meses en desarrollar. Los actions son operaciones que tienen la capacidad de modificar mi store, mis observables. Como vamos a ver un poco más adelante, esto no necesariamente tiene que ser así. Cuando yo esté inyectando, observando desde un componente mi estado, CounterStore, lo que le voy a pasar es una instancia de esta clase. Entonces yo perfectamente podría decirle CounterStore.count más, pero eso se vuelve un poco complejo al momento de buguear mi aplicación. En este caso yo lo hago con un action, a lo mismo se utiliza la sintaxis de decorador. Para esto necesito un plugin de Babel para poder utilizar esto. Tengo dos acciones, add y reduce, que van a aumentar el count y los clics, y reducir el count y aumentar los clics. Bueno, los valores computados. Los valores computados son funciones puras que van a devolver un dato a partir de mis observables. En el momento que mis observables cambien, esta función se va a encargar de imprimirme esto siempre que cambie. Entonces me importo compute desde MoveX y lo que hago acá es devolver ese valor. Tienes tantos en count producto de tantos clics. Bueno, el store. Bueno, este sería el store.
todo el store. Tengo un count, unos clics como observables y tengo un valor computado que es clicks and count. Y mis dos acciones, tanto add como reduce. Al final lo único que hago es generar una instancia de counter store y esa es la que voy a exportar para utilizarla. Bueno, las reacciones. Estas son muy similares a lo que son los computed values, pero con la diferencia de que estas operaciones tienen la capacidad de mutar mi estado, no son funciones puras. Entonces, dos muy utilizados son tanto when como reaction. When es una función que me recibe dos callbacks. El primer callback me tiene que volver un valor booleano, donde cuando se cumpla este valor booleano se va a estar ejecutando mi segundo callback. En este caso yo tengo store.value mayor a 10. Cuando este valor se cumpla voy a ejecutar este callback de aquí abajo. Pueden cambiar el store por counter store y value por count. Así es que funciona. Y reaction es una reacción que me va a evaluar los cambios que tengo en observable, en este caso value, y va a ejecutar, y cuando ese valor cambie me va a ejecutar el otro callback. Y ese callback me va a devolver un data en su primer parámetro y un data reaction. El data es el valor actual de value y data reaction es información de esa reacción. Es como cuando en web hacemos un listener y ese listener tiene la información del evento. Data reaction sería más o menos eso. Bueno, unas referencias, la página de la documentación oficial de MoveX, un curso del creador de MoveX que explica más o menos en 40 minutos estos conceptos mucho mejor que yo. Y este es el plugin de Babel que necesitamos para utilizar la sintaxis de decorador. Cabe resaltar desde la versión 4 yo no necesito MoveX, no necesito utilizar la sintaxis de decorador, pero se considera una sintaxis mucho más concisa y clara al momento de desarrollar. Bueno, y el demo. El demo. No, ya está cargando. Bueno, Sí. mi app súper compleja. Entonces, Store. Pero lo puedes manejar ya. Lo puedes manejar tú. Ok, gracias. Entonces, acá en mi store, lo que hago es, como ya lo vieron en la presentación, me estoy importando action, los observables, computed, when y reaction. Declaro mi clase counter store y declaro mis observables, mi count y mis clicks. Y un observable que hacer un booleano que es isRuntime. Declaro mi computed value y mis acciones, como aquí lo podemos ver. Al final, lo único que hago es sacar la instancia de counter store y utilizar mis when y el reaction, que en el momento en que counter store.count sea mayor a 10 voy a ejecutar voy a cambiar este estado de isRuntime, mi observable. Este sería el store. Ahora, si yo me voy al index de mi aplicación, ¿no ven? Por allá.
Si quieres, quita los files. Ok. Wow. Bueno, acá lo que estoy haciendo es importarme desde MoveX React tanto provider, inject como el observer, y me estoy importando mi store. En este momento declaré esos dos stores, ya en un momento se los muestro. Ya lo que hago aquí abajo es poner dentro de toda mi aplicación mi provider, y dentro de este provider recibe las propiedades, que sus propiedades van a ser los stores que yo tengo en este momento, Counter Store y UI Store. Ya mi componente, lo que estoy haciendo es inyectarle Counter Store y volviendo app, mi componente app, un observer. Al momento de yo inyectar mi Counter Store, mi componente ya está recibiendo por propiedades la instancia de Counter Store y puedo utilizarlo como normalmente. Estoy diciendo, tiene cuántos clics y el count, que es lo que tenemos acá. Y tengo un botón que lo que va a hacer, dos botones, que me van a agregar al store o reducir del store, que son las operaciones que vimos acá. Estas funciones que me aumentan el clic, que me aumentan el count o que me lo reducen. Entonces, al momento de yo dar clic acá, el proceso es súper complejo, aumento de los clics o lo reduzco. Y, bueno, en el momento que mi count sea mayor a 10, se me muestra este alerta acá, que justamente es lo que yo estaba modificando en mi web, como lo ven acá. Y como ya lo mostré en la presentación, yo puedo tener más de un store en mi aplicación. Si yo quiero inyectar más de un store, lo que hago es en el inject poner el otro store que yo quiero importar. Y ya por ponerlo ahí ya lo recibo por propiedades en mi componente. Bueno. Bueno, y ahora el otro store que tengo es un store que simplemente me va a cambiar el tema de mi botón. Lo voy a poner rojo o lo voy a poner verde con esta función. Me creo la instancia, la exporto y ya la pongo en mi provider. Acá. Y desde otro componente que en este caso lo estoy llamando Style Button, Style Button que lo tengo acá. Bueno, lo que estoy haciendo es inyectar mi UI Store y volviendo Style Button un observador. Ya recibo UI Store como prop y estoy poniendo ya en la clase el tema que tengo actualmente, el color, si es rojo o si es verde, y acá en el botón ejecuto la función que me cambia el color. Entonces cuando le doy clic acá se me cambia a verde, se me cambia a rojo. Como pueden ver, pues personalmente me parece que MoveX es una forma mucho más sencilla de poder poner un manejador de eventos. Su propia sencillez también puede ser un problema, ya que ya en Chain Call en cualquier parte yo podría modificar directamente el UI Store, pero eso obviamente depende de quién esté programando la aplicación. Y ya, muchas gracias. Bueno, invitamos a los speakers para que nos acompañen acá al escenario, por favor. Ok, más al centro, tranquilos, no pasa nada. Vayan preparando sus preguntas.
GDG. Demo. ¿Les gustaron los speakers de hoy? ¿Valió la pena venir un viernes, Día de la Mujer? Un aplauso para las mujeres. Eso. Bueno, vamos a ver la sesión de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Uf. Bueno, vamos por ahora con 3, 1, 2 y 3. ¿Dónde está el otro? Buenas noches. Para React 360, ¿podrían mencionar de pronto casos de uso? Gracias. Bueno, el que a mí particularmente más me gusta es una experiencia que hicieron en el Museo de Historia Británico. Lo pueden ver en Facebook. En móvil no funciona, funciona en el computador, pero es como esas aplicaciones que uno estaba pensando como juegos que están a la izquierda, no sé cómo se llama eso, pero salen ahí. Es muy chévere y es como un tour virtual en el Museo de Historia Británico. Es muy, muy chévere. Y digamos, si miran el demo y si miran como la documentación, van a ver que hacer una aplicación como ese tour virtual es muy, muy sencillo. Ese es como el que a mí más me gusta. De todas formas, en la página de React 360 hay algunos otros, pero principalmente tours virtuales es lo que más hay. Yo tengo dos preguntas, pero voy a poner primero la que más me interesa porque probablemente no sé si me van a hacer la otra. Pero empezando por el monorepo, entiendo que usted tiene muchas ventajas comparando la NPM y poner los repositorios en la nube, pero me preguntaba cómo comparan el monorepo con los módulos de Git, donde tenés un control hasta el nivel de commit de lo que querés con respecto a la versión del otro. Yo nunca he trabajado con submódulos de Git, pero la cosa es que el monorepo comparte la historia de todo, entonces no hay que, o sea, no toca meterse tanto a complicarse con los submódulos de Git de un proyecto del otro, porque solo hay un proyecto de Git que es el que está en la raíz, entonces no hay necesidad y no hay complicación por ese lado. Eso es muy sencillo, es como un proyecto grande con muchos proyectos adentro sobre su tipo. Sí, para React 360. ¿También sirve para proyectos de realidad aumentada o no? No, React 360 por el momento no tiene soporte para realidad aumentada, pero A-Frame sí. Digamos, no lo tiene de forma nativa A-Frame, pero hay una librería que se llama ARJS, que está basada en A-Frame y con esa sí puedo hacer algo de realidad aumentada. Bien. Gabriel tenía por allá. Yo tengo dos preguntas que las voy a hacer para un amigo por acá. Número 1, Movex. Redux tiene unas Redux DevTools. ¿Movex tiene algo parecido? Sí, Movex tiene las Movex RevTools también. Personalmente considero que no están al nivel de lo que es Redux DevTools. Básicamente porque como yo puedo modificar mi store, no necesariamente en las actions, traquear los cambios es mucho más complicado en Movex. Redux, por su verbosidad, también permite debuggear muy fácil, porque todos los cambios pasan por los reducers. Y Movex, pues se puede traquear, pero es un poco más complicado, entonces las DevTools no están tan avanzadas. De hecho, tengo entendido que hay un modo estricto para evitar que vos puedas hacer cambios sin una acción. ¿Es correcto? Sí, listo. No, ya la otra es para monorepos. Un amigo me dijo que preguntara para monorepos que Lerna, ¿qué? ¿Cómo es la opción de Lerna ahí? Buena pregunta, gracias. La cosa con Lerna es que, a ver, este ejemplo que les di usa workspaces y workspaces usan los primitivos de Lerna usa los primitivos de workspaces.
Entonces Lerna es como una abstracción, y lo que pasa con Lerna es que yo usaría Lerna si quiero publicar mis paquetes a NPM para que alguien más los consuma aparte de mi aplicación. Entonces, por ejemplo, con Workspaces podemos tener un monorepo interno, igual también se puede publicar, pero no es tan fácil. Es el monorepo interno. Entonces, por ejemplo, en Zapier tenemos el monorepo interno y no nos preocupamos por sacar open source la librería X o Y. Si quisiéramos publicar la librería X o Y a GitHub y a NPM que lo usen terceros, ya usaríamos Lerna. Lerna se encarga de abstraer toda la publicación de un paquete. Si tenemos algo como un artefacto interno también. Pues como un repositorio interno, no público. Si está fuera del monorepo, sí podríamos usar Lerna. O sea, igual si queremos mandarlo fuera del monorepo, Lerna nos ahorra trabajo. Eso. Vale. Gracias a tu amigo Gabriel. Muy buenas preguntas. Ok, la siguiente es para el contexto. Cuando estaban haciendo el demo del store a través de Context, me pareció que en el provider estaban haciendo un destructuring del store. Entonces me preguntaba yo si al hacer ese destructuring, mientras más grande sea el store, mientras más propiedades de primer nivel tenga, más propiedades le pasa a ese componente que puede que ni le interese, utilice una de 10 o de 20. ¿Eso no es un detrimento en el rendimiento de la aplicación? Sí. ¿Qué pasa? Que la idea de esto era crear una arquitectura similar a Redux, sin utilizar Redux y sin tanto boilerplate, precisamente. Si tú necesitas como full performance, full todas las cosas que trae Redux, lo más probable es que simplemente necesites Redux. Pero en este caso quería hacer algo pequeño y que le mostrara a la gente que puede ser sus propios manejadores de estados. Tú puedes extender la librería que yo te mostré y utilizar algo similar a map state to props y empezar a usar conceptos como selectores también para mejorar el desempeño, evitarte cálculos innecesarios y pasarle a los componentes solo lo que necesiten efectivamente. Bueno, buenas noches. Tenía una pregunta para Movex. Digamos, pues no lo he manejado. Según entendí, se pueden crear varias stores. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de tener varias stores y cuál sería, digamos, una forma de que si yo necesito algo que tiene una store y no la pude, digamos, o fue muy complejo, de pronto proveerla o algo así, cuál sería de pronto una forma de abarcar las stores que yo tenga en una sola, pues, como lo hace Redux o, bueno, y cuál es la ventaja de tener varias? Bueno, la ventaja básica de poder tener varias stores y que a su vez los stores sean clases es que la modalidad es mucho más definida. Yo puedo tener múltiples stores que son clases, entonces programadores que vienen de lenguajes donde se orientan mucho más a las clases pueden ver una entrada de esto mucho más fácil a Movex. A lo contrario de lo que puede pasar con Redux. Entonces, la ventaja básica es que es mucho más modular. Y la segunda pregunta no la entendí, sinceramente. Digamos que tengo varias stores y necesito compartirlas con un componente. Pues digamos, Digamos, yo tengo varias stores, ¿cierto? Y necesito en un componente cosas que tiene una store y que tiene otra y que tiene otra. O sea, tengo que proveerle todas las stores que tengo en ese caso, o hay una forma como de agruparlas en una sola, dado ese caso, o pues algo así. Como que no sea tan complejo proveer stores. No, la idea básica es que si tú necesitas un store dentro de un componente, lo inyectes. La idea no es sobresaturar por ejemplo un store de stores. La idea es que puedas inyectar en cada uno de tus componentes los stores que hayas necesitado. Sin embargo, hay una solución bien interesante, liderada por el mismo señor Michel Lestrade, que se llama Movex State Tree. Entonces, él permite como algo parecido al monostore que maneja Redux, pero de cambios atómicos, solamente en determinadas partes, y lo hace de manera optimizada. Si quieres, miras Movex-State-Tree y eso más o menos resuelve la pregunta que tienes.
Voy a empezar con esto. Esa es para 360. ¿Cómo testeamos las aplicaciones? O sea, podemos usar también en Sun y JS, tenemos frameworks adicionales para eso. ¿Cómo podemos testear? Sí, digamos el boilerplate que viene con Create React 360 App, que es algo similar. Ella trae como Create React App trae algo de Jest, acá también ya trae algo. Sin embargo, en la parte de React se puede usar cualquier librería, pues sin ninguna restricción. O sea, no hay ningún problema, puedes usar Jest, Enzyme, lo que sea. Cualquier librería que funcione en una aplicación tradicional de React se puede utilizar ahí, en el lado de React. Ya, digamos, si se quiere compartir información entre el lado de React y digamos, la parte del render, que es el client JS, ahí sí ya habría que mirar si se crean algunos módulos nativos, eso es algo similar a lo que se hace en React Native, pero en general se puede usar de cualquier forma. Para monorepo, ¿cómo se manejaría el versionamiento de los diferentes paquetes que hacen parte del monorepo? Ok. Digamos que si tú lo vas a consumir internamente, lo podrías dejar en la 1.0.0, porque la idea solamente es compartir código para tu organización. Entonces no tienes que tener versionamiento, no habría necesidad. Si llegara a darse el caso, la idea sería subir las versiones a la última, porque en algún momento vas a tener como este paquete está usando la 2, pero todos los demás están usando la 1, entonces en algún momento vas a tener conflicto. Entonces, si es interno, sería manejar la misma, sería dejarla a la 1 y no habría necesidad de subir las versiones totales. Por acá había otra. Por acá. ¿Quién ha levantado la mano? Ah, bueno, el último. Listo, última pregunta antes de ver las que hay en el streaming. Bueno, en Movex lo que haces es proveer en la raíz de la aplicación los store, ¿cierto? Pero puedes ir como dices, como es modular, puedes coger y cuando tienes, por ejemplo, el easy loading, o puedes ir más a bajo nivel y proveérselo nada más a la parte de largos de componentes que le interesan, ¿cierto? Puedes coger y simplemente proveerle, por ejemplo, a una de las páginas solo le interesa admin y login, y a otra página otros 2 stores distintos, por ejemplo. ¿Se puede? Básicamente, los servicios que tú haces con el internet muchas veces lo que hacen es eso. Yo digamos que no quiero enrapiar toda mi implementación en un provider, sino que un solo árbol de componentes, lo que hago es ahí poner el provider y directamente se los puedo pasar. Entonces la respuesta sería que sí. Lo que puedes hacer, muchos de los ejemplos que encuentras lo hacen es así. Excelente. ¿Pregunta en el streaming? Se durmieron la gente del streaming. Bueno, no, deben haber entendido todo. Un aplauso por favor a los streamers.